saludo, queridos amigos. Segundo programa de Disidentia TV, para el que vamos a contar con tres invitados, que ahora les pasaré a presentar. El tema que vamos a tratar es, por decirlo con un título muy genérico, es crisis y partidos. Es decir, crisis, en este caso, coronacrisis, si la queremos llamar así, y partidos políticos. Y para tratar este tema, porque la sensación que hay en general es que no solo el partido que está en el poder, sino en general los partidos están suponiendo un problema o no están, digamos, recogiendo realmente el sentir mayoritario o el sentir del público respecto a la percepción de un problema grave al que no están sabiendo dar no ya una salida, que eso correspondería quizá al gobierno, sino una alternativa. Y para hablar de este tema en profundidad vamos a tener aquí a tres invitados que ahora les voy a presentar, o por primero les voy a decir sus nombres. Es José Carlos Rodríguez, que es periodista; José Antonio Gabelas, profesor; Aurora Pimentel, perdón, que casi se me olvidaba, perdón, Aurora, y que es consultora; y un servidor, pues que soy Javier Venegas, publicista y periodista. Entonces, el tema que queremos tratar, y bueno, ahora mismo le daré pie al primero que quiera echarse al ruedo, pero yo tengo la sensación, igual me podéis corregir, pero la sensación que tengo es que tenemos un problema grave, muy grave, con un gobierno que da unas sensaciones, unas muy malas vibraciones, que tiene una propensión hacia el autoritarismo, que ha centralizado todo el poder y quiere dominar, pues eso, digamos, todos los ámbitos de actuación, y quiere tener a la sociedad completamente sujeta, que aplica reglas y normas de forma más que discrecional, porque el poder siempre es discrecional, tiende a ser discrecional, sino de forma arbitraria, y que frente a esto no existe una alternativa o una predicción de una alternativa creíble y sólida. Por un lado, mi pequeña exposición que podéis compartir y que ahora vamos a discutir es que por un lado existen posiciones que parecen ser más aseadas, como más tranquilas, aparentemente más responsables, pero que sin embargo da la sensación de que han apostado al cuanto peor mejor. Esto es que aspiran o creen que la propia crisis económica que va a venir a colación de la crisis sanitaria les va a dar el poder, les va a entregar el poder, y otros, sin embargo, han decidido tomar actitudes mucho más beligerantes, pero por libre y por cuenta propia, sabiendo que ellos por sí mismos no van a ser capaces de sumar para hacer lo que haría falta, es decir, ganar unas elecciones, gobernar y darle un giro que de verdad suponga una alternativa. No voy a poner todavía nombres ni etiquetas a estos agentes y a sus presuntas interpretaciones de la política y de la situación, pero para eso estamos los que estamos José Carlos, José Antonio y Aurora, que me van a ayudar y seguramente van a discrepar, o conmigo o entre ellos. Por pronto, ¿quién se atreve a coger este toro por los cuernos? ¿Algún voluntario? No hay ningún voluntario que se atreva. Os voy a tener que señalar yo. Es que da miedo, Javier, la situación da casi miedo. Hombre, a ver, estamos ante una crisis, una situación a la que no nos hemos enfrentado antes, no nos hemos enfrentado a algo parecido, y es muy difícil, pero también es cierto que precisamente en una situación así es donde creo que se puede exigir a los partidos políticos que superen un poco su visión, digamos, faccionalista, ¿no? O propia para intentar algún movimiento de mayor alcance. Ahora mismo tenemos un gobierno que es un peligro para la salud pública, es peligrosísimo para, para la economía nacional, es un peligro para las instituciones que tenemos, porque se apoya en el Partido Socialista, que todavía no ha tomado una decisión al respecto, o quizás sí, en Podemos, que nació para acabar con la democracia del 78, tal como
como la tenemos, y por los partidos nacionalistas que han llegado ya a la conclusión de que ya no pueden a este sistema y quieren también hacerlo saltar por los aires. Entonces tenemos un gobierno que, como digo, es una amenaza para la salud pública, para la economía y para las instituciones. Y entonces, ¿qué tenemos enfrente? Bueno, pues enfrente tenemos a Ciudadanos, que ha ido dando bandazos, no se sabe muy bien qué es lo que quiere ser tampoco, al Partido Popular y a Vox. Vox sí parece tener claro qué es lo que quiere ser, y el Partido Popular, bueno, si uno hace repaso de cuándo ha ganado el Partido Popular las elecciones, ha sido siempre en situaciones de grave crisis, ¿no? Crisis económica y crisis también política, ¿no? Derivada de la corrupción o de la situación que fuera, ¿no? Eso es muy importante, perdona, José Carlos, es importante ese apunte ahora, porque da la sensación que solo gana el Partido Popular o la presunta derecha o el partido aglutinante de las diferentes derechas, centros y demás, cuando es una situación límite, pero no porque tenga un mensaje o un discurso que sin llegar a esos extremos pueda convencer al electorado. ¿Puede ser, estoy en lo cierto? Bueno, a mí me da esa sensación. Yo no sé si es que simplemente los españoles no lo quieren en el gobierno y simplemente lo aceptan cuando ya realmente vienen muy mal dadas, y entonces hay parte del voto de izquierdas pues que se queda en casa, y lo que hay de voto de centro derecha pues está más movilizado y entonces gana el Partido Popular. Ahora además tenemos una situación especialmente difícil, puesto que nuestro sistema es, digamos, proporcional corregido, y entonces favorece los grandes partidos, y sin embargo el voto al centro derecha vuelve a estar dividido. No como antes entre un gran partido de centro derecha, quizá un CDS y desde luego algún que otro partido nacionalista o regionalista como pasaba antes, sino que está Ciudadanos, que en parte comparte ese voto de centro-derecha, también un voto de centro-izquierda. Está Vox, que es una formación más claramente de derechas o conservadora, y el Partido Popular. Entonces, todo eso junto, bueno, pues es una ensalada difícilmente de tragar, ¿no? Aurora. Bueno, yo, a ver, me hago otras preguntas, quizás previas a todo esto de los partidos, pero que explican un poco también la situación que tenemos ahora con los partidos que tenemos. Porque, bueno, ya por años que uno acumula, pues uno no sabe realmente si esto es que este sistema de partidos proviene de los propios años 70, ¿vale? Cuando se forja pues, el régimen constitucionalista, etcétera, o si esto ha sido una deriva, ¿vale? Yo creo recordar, vamos, de mi juventud, que el peso de los representantes en el año 78 y casi hasta los 80, pues era otro, ¿vale? Y creo también que esto me lleva a otra cuestión, y es si esto ha sido una deriva del propio sistema o también es una deriva de una cuestión casi generacional. Javier, tú y yo hemos hablado alguna vez de esto, de la generación que en los años 70 pues era de nuestros padres, digamos, y llevaron a España pues a una democracia posiblemente desde luego con errores seguro, pero a una solución de reconciliación pacífica, etcétera. Y si realmente, perdonadme que sea tan clara, nosotros, sus hijos, la generación, ahora estamos unos ya en los 50, casi en los 60, otros en los 50 y en los 40, pues ha habido un deterioro general, un deterioro motivado por diversas razones. ¿Y qué es lo que produce? Que ahora mismo en los partidos, pues las personas que están representándonos y que se sientan en representación no de los partidos, sino de la nación, pues sean en general, en líneas generales, pues perdonarme, pues unas personas de muy poco peso. Y los partidos se hayan convertido en unas máquinas
en unas máquinas donde progresan, perdonar, los que son más sí señores, los que están más dispuestos pues a comulgar con ruedas de molino. En fin, creo que el ejemplo del PSOE es lo que es, creo que hay otros muchos ejemplos que están ahí y creo que en el PP también ha pasado, y veo con gran preocupación también pues que en otros partidos nuevos pues también quienes progresan no son personas, digamos, con una idea de servicio público, muchas veces con honrosas excepciones, sino personas que no están, que están dispuestas a agachar la cabeza. Y que la idea no es de representar a la nación, sino de ser comisionados de los partidos. Y bueno, pues esto yo es casi mi reflexión que quiero aportar aquí. Es un tema de deriva, es un tema de decadencia, es un tema de que en sí el sistema de los partidos que nos hemos dado, más todo el tema de representación, que hay un gran problema ahí que tenemos con los partidos nacionalistas y con la ley electoral, yo tengo serias dudas sobre si los partidos, desgraciadamente, perdonadme, no nos representan bien a los españoles. O sea, nos representan bien, quiero decir. De acuerdo, Aurora. Pues no sé, ¿tenéis algo que añadir al respecto, queridos amigos? Es decir, creo que queda por intervenir José Antonio. José Antonio, espero que nos des un buen repaso, porque si no lo voy a tener que dar yo, iba a ser peor. Porque yo estoy muy disgustado con el tema. Bueno, me voy a adelantar un par de pasitos a tu tsunami. Vamos a ver, yo cuando ocurre una crisis de la envergadura que tenemos, lo que suele pasar, y no lo digo porque lo haya vivido y ni conocido en veces anteriores, sino supongo que suele pasar que se desnudan las realidades. Entonces esta crisis lo que ha mostrado es la debilidad de nuestro sistema político, de nuestro sistema parlamentario, de nuestro sistema constitucional, y la ha desnudado de una manera despiadada. Y claro, esta operación entre comillas, de transparencia nos deja algo muy claro desde mi punto de vista, y es que existe una enorme crisis de confianza. Una crisis de confianza entre los ciudadanos, cada uno de los ciudadanos, no hablo de ciudadanía en ninguno de los sentidos, los ciudadanos y sus representantes. Y cuando los representantes me refiero a todos los representantes del arco parlamentario. Pero claro, esta crisis de confianza se encuentra sumida en un contexto de desconfianza también parlamentaria. No hay confianza ni siquiera en el propio gobierno. El propio gobierno no confía entre sus miembros. Tenemos el asunto que a lo mejor luego iremos a ello del último asunto que ha saltado hoy de la derogación de la reforma laboral, pero es que unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero tampoco hay confianza entre el gobierno y la oposición, que esto es lo que realmente marcaría el tono de un buen régimen parlamentario. Entonces, claro, esta crisis de confianza tan tremenda que hay, sumada al contexto de incertidumbre que tenemos, y al mismo tiempo acompañada de una cada vez más separación entre la realidad política y la realidad de los ciudadanos, nos colocan en una distopía. Sí, por supuesto. No, ni mucho menos. Quería hablar a continuación de José Antonio, con lo cual si no has terminado, termina y ya retoma la palabra. Termino enseguida. Entonces, esta separación, ¿verdad? Luego pasaremos al análisis, si queréis, del relato político y del relato, por llamarlo de una manera, ciudadano, o de la realidad social, económica, política, ciudadana, pues ahí estamos. Sí, bueno, lo que decía Aurora de cuál es el origen, ¿no?, de esta partitocracia. Yo creo que en parte viene del régimen anterior, es decir, hay que ver también la posición política y la propia biografía de Franco, que fue muy crítico con los partidos políticos
bueno, el propio decreto de unificación de abril del 37 deja claro cuál es su intención. Él no quería que funcionasen los partidos políticos. Y al revés, cuando se lleva a cabo la transición, pues con la idea de que los españoles no conocían cuál era el funcionamiento de los partidos ni el funcionamiento de un sistema democrático, pues diseñaron un sistema, una constitución que le da un papel preponderante precisamente a esos partidos políticos, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos es esa partitocracia en la que el líder del partido elige a los diputados que a su vez tendrán que controlarle o tendrán que seguir tal o cual dirección política, y por esta vía influye o decide directamente sobre las instituciones. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos, en que el grueso del poder, digamos, ya no está en el ciudadano, que solo elige cada 4 años dónde se corta cada lista electoral, sino que está en las sedes de los partidos. Entonces, sin negar que haya cambios generacionales y sin negar que haya fenómenos como, por ejemplo, de la profesionalización de la política, no se sigue esa idea republicana, ¿no?, de que los ciudadanos más preocupados, pero por otro lado los mejores de entre los ciudadanos dan un paso y dan el salto a la política para luego volver a la vida ciudadana, pues como hizo George Washington, ¿no? Por ejemplo, esto no se da, ¿no? Hay gente que se dedica profesionalmente a la política, que es capaz de tragar sapos sin medida, los cocina si hace falta, se los toma crudos, no tiene ningún tipo de formación ni de valor moral, pero ahí están en los partidos y crecen y llegan incluso a liderarlos, ¿no? Entonces, no lo digo por nada en concreto, quiero decir, es un proceso general, ¿no? Entonces, yo creo que viene en gran parte de las circunstancias históricas en las que se redactó la Constitución de 1978. Uh-huh. No sé, yo de todas formas creo que hay un cambio en general en la política, no solo española, sino en general. Es decir, respecto a los partidos, cuando se cree que las viejas ideologías ya han desaparecido o van a desaparecer y que el mundo, por lo menos el mundo desarrollado, está instaurado en una especie de entendimiento de que lo que importa es la eficiencia, del gobierno de la tecnocracia, de que en realidad ya las ideologías carecen de sentido y lo que importa es la tecnocracia, gestionar bien. Y entonces, en esa creencia de que lo que ahora cuenta ya no son las viejas ideologías, que eran más o menos argumentativas, aunque fueran disparatadas, eran más o menos argumentativas, se da el salto hacia un gobierno a un entendimiento de la acción del gobierno como algo tecnocrático, de gestión y demás. Yo creo que eso no ocurrió en ningún momento. Yo creo que hubo una transición, una transformación de las viejas y clásicas ideologías en unas ideologías distintas que fueron, digamos, por así decir, son como una especie de mutaciones, ideologías más disparatadas, ya no en modo alguno, aunque lo puedan parecer, no son argumentativas, son particularistas. Estamos hablando, por ejemplo, pues esto del generismo, estamos hablando, pues, por ejemplo, del movimiento Ocupa, estamos hablando del medioambientalismo, del ecologismo radical, estamos hablando de una serie el identitarismo también, donde se engloban los nacionalismos, los pequeños nacionalismos, por ejemplo, el vasco y el catalán son cultos a identidades, ¿no? Pues, es decir, que renuncian a una agregación a una entidad mayor, cuando el mundo precisamente va en esa dirección, lo cual no significa la desaparición del Estado-Nación, pero vamos, no me quiero ir por las ramas. Y yo creo que eso ha dado lugar a que los partidos, que en realidad han renunciado a su función representadora, ya no representan, sino que se representan a sí mismos, a sus propios intereses, han decidido que es más fácil y más cómodo asumir como propios esos movimientos ideológicos mutantes, que son pequeños pero están muy bien organizados, han decidido incorporarlos a su propio ideario, a su propio programa,
para ver si sumando esas minorías tan beligerantes y tan activas que tienen muy claros los objetivos que persiguen, pueden conseguir el poder mediante un fenómeno que se llama coalición de minorías, que es, digamos, el caso ahora mismo del Partido Socialista. El Partido Socialista está consiguiendo el poder en base a esa estrategia. Es decir, le da igual su ideario, el Partido Socialista ya no existe, existe Pedro Sánchez, igual que en su día desapareció cuando apareció este otro personaje que es José Luis Rodríguez Zapatero, aparece José Luis Rodríguez Zapatero y el PSOE empieza a desaparecer, a disolverse, ¿no? Queda en un personalismo, es Pancho Villa, ¿no? Pancho Villa y su revolución. Y por decirlo de una forma que no, bueno, pues pintoresca si quieren, pero por lo menos para que se entienda. Y en esa dinámica yo creo que han caído al final todos los partidos de alguna manera, cada uno buscando su propia fuente, sus propios grupos particularistas, porque no hay que descartar que incluso aquellos que parecen combatir la corrección política están operando en base a esos mismos principios, están buscando unos nichos de representación que sean fieles, que sean aguerridos, que puedan mantener y conservar contra viento y marea, porque solo ellos lo representan, o digan que solo ellos lo representan, para intentar mantener o coger una cuota de poder. ¿Qué ocurre? Cuando todos los partidos actúan así, y ya termino, cuando todos los partidos han entrado en esta dinámica, lo que ocurre es que, por ejemplo, en la situación presente de España se puede entender que lo que queda del Partido Socialista actúe de la manera que está actuando. Yo no soy socialista, por lo tanto, me parece muy normal lo que hace el Partido Socialista, porque un partido cuya presunta ideología es la redistribución de la riqueza, pues me parece muy normal que se dedique, por ejemplo, pues a quitar a todo el mundo lo que es suyo y a repartirlo con quien le dé la gana, porque al final acaba siendo así, ¿no? Ejemplos está lleno el mundo, ¿no? Y eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es que esos otros que no son el Partido Socialista, todas esas sensibilidades que no tienen nada que ver con eso, que son, pues digamos que uno de sus ideales es el orden, el respeto a la propiedad, el respeto a las personas, a los derechos intrínsecos a las personas, entre ellos, como he dicho, el de propiedad, pero también la libre elección, la individualidad, bueno, pues el derecho a tener una fe religiosa, es decir, pues todas estas cosas que forman parte del acervo cultural diverso de las sociedades, pues lo que no se entiende es que estas sensibilidades, estos partidos que representan supuestamente esas sensibilidades, no sean capaces en una situación como la actual, y ahora sí que termino, para llegar a algún tipo de acuerdo y convertirse en una verdadera alternativa, en lugar de competir cada uno por sus intereses, buscando pequeños nichos que saben positivamente que les va a hacer muy difícil competir con la coalición de minorías que hay en la izquierda, que es capaz de juntarse con tal de obtener el poder, pasando por encima de lo que sea. Yo lo dejo aquí, si os parece. Sí, bueno, para que un partido que no esté en eso, porque claro, el caso del Partido Socialista, voy a ser breve, ellos lo que hacen, y además es que hay una cuestión probablemente histórica, antes de que Zapatero llegase al poder, hubo un curso dentro del Partido Socialista que enseñó precisamente eso, ¿no? El caso de Roosevelt, como Roosevelt crea una coalición de pequeños grupos sociales y gana. Y el Partido Socialista, antes de llegar al poder, por medio de este curso, adopta precisamente eso, ¿no? Entonces, cuando se produce el cambio del Partido Socialista y ya, como bien dices, Javier, desaparece el partido y se convierte en otra cosa. Este cierto punto tiene su lógica, pero ¿por qué Ciudadanos, el Partido Popular o incluso Vox adoptan esta forma, ¿no?, de hacer política? No sé, quizás en el caso del Partido Popular, quizás sea fácil de explicar. Ha estado liderado por Mariano Rajoy, que todo lo que es una ideología no lo quiere ver ni en pintura, que ha adoptado esa posición de ser simplemente un gran gestor, un tecnócrata, ¿no?, que es capaz de sacarnos adelante, dejarse de tonterías ideológicas y tal y cual. Y quizás haga falta dentro de la posición, digamos, contraria a estas ideologías políticas nuevas, a la identidad política y demás, quizá haga falta pues un buen periodo de reflexión y adaptar un conjunto de ideas que las hay, que
sean una respuesta, ¿no? Frente a alguien que dice que puesto que eres mujer tienes que votar a determinado partido si eres homosexual y demás, pues ofrecer una visión, un discurso que sea inclusivo y generalista. Eso se puede hacer. Pero bueno, quizá para eso tienen que pasar los partidos políticos de centro-derecha por un periodo de reflexión y yo no lo estoy viendo. Bueno, pues yo creo que estoy de acuerdo. Por cierto, lo de la coalición de minorías, me ha hecho gracia que hablaras de Roosevelt, porque precisamente esa idea de que se puede gobernar sumando minorías que persiguen objetivos personales particularistas es precisamente de Anthony Downs del año, creo que de la década de los 50 del siglo pasado. Es decir, que ya se sabe desde entonces, no es ninguna novedad. Y fíjate, aquí pues, nos ha llegado un poquito con retraso, pero nos ha llegado con una intensidad maravillosa, ¿no? Pues, yo creo que no sé si yo vuelvo a insistir en la idea principal. Es una situación tan grave, tendría que haber por parte de lo que no es la izquierda un sentido de la responsabilidad que tendría que trascender el sentido de pertenencia a un partido. Es decir, porque soy de la opinión, y ahora José Antonio va a continuar, pero soy de la opinión de que si no se produce ese cambio, es decir, el país se nos va a ir, ¿eh? Es decir, y bueno, pues hay que elegir y bueno, José Antonio. A mí me parece muy importante el imaginario. El imaginario que tenemos ahora implantado es la llamada opinión pública, y es increíble cómo en estos 2 meses, con todo lo que ha pasado, todavía haya mucha gente, y no tengo datos ni tengo solamente una apreciación personal y puedo estar equivocado, pero mucha gente, y no solamente mucha gente que votó al PSOE o votó a Podemos, sino mucha gente que ni votaron a unos ni a otros, que estarían dispuestos a volver a votar al gobierno que tenemos ahora. Entonces, uno cae en la cuenta de esto y dices, ¿qué es lo que está ocurriendo? Evidentemente hay una cosa muy evidente, muy obvia, y es el mangoneo de los medios de comunicación que están amplificando un día sí y otro también un relato que no tiene un contrarrelato. Porque existe un relato oficial muy claro, muy bien trabado, muy bien escalonado, estratégico, táctico, pero no existe un contrarrelato. La oposición no tiene nada que ofrecer o no ofrece nada. Está esperando el árbol caído para hacer leña de él, pero nada más. Entonces, ante esta situación es verdaderamente muy preocupante. Sí, bueno, pues José Antonio, me parece que lo del relato, como está también de moda, ¿no? Pues lo de los relatos, ahí tengo también mis más y mis menos con lo de los relatos, porque yo soy de la opinión de que los relatos en realidad pues son ficciones y como tales no calan tanto en la sociedad como pueda parecer. Lo que ocurre es que hay un relato del relato, es decir, el relato del relato para mí es hacer creer que el mundo que en realidad nos gobiernan porque la gente cree en relatos. Yo creo que la gente cree en lo que cree y en todo caso la gente a veces vota de forma interesada, egoísta e irresponsable porque alguien le promete algo tangible, por ejemplo, una paguita. Y la teoría del relato, pues ahora que está tan de moda, por ejemplo, este personaje que se Iván Redondo, como si tuviera superpoderes y pudiera convertir las mentes en votantes de lo que él considera conveniente en cada momento, utilizando, pues no sé, algún tipo de alquimia sociológica, yo creo que es una ficción, porque en realidad, si nos damos cuenta, todos los superpoderes de este tipo de Iván Redondo, lo único que le ha servido al Partido Socialista es para tener pues una representación, una mayoría muy minoritaria que ha tenido que pactar con el demonio o con el diablo para poder gobernar. Es decir, si fuera tan sabio y tan inteligente Iván Redondo, pues el PSOE tendría mayoría absoluta, desde luego una mayoría mucho más holgada de la que tiene. Yo creo que está más que en el relato del Partido Socialista o de la izquierda, en cierta forma sí tienes razón, y te la voy a dar, en cierta forma tiene más responsabilidad en que esto sea así, o de mérito, el de mérito de quienes deberían competir con la izquierda, porque no están expresando no ya un relato, sino un discurso o unos ideales
que pues sepan, que sirvan para sumar. Están demostrando, pues como incidiendo en lo que tú decías antes, una crisis de confianza pues en la que nadie se cree. Es decir, bueno, como diciendo, el Partido Socialista es el horror, pero realmente las alternativas no nos parecen muchísimo mejores, ¿no? Yo, muy breve, creo que hay dos cosas que afectan de una manera muy directa al ciudadano. Una es el bolsillo y otra son las emociones. Entonces, el relato, estamos hablando de un relato emocional, quiere decir que cuando eres capaz de jugar con las emociones, y los que conocemos un poquito el mundo de la publicidad lo sabemos perfectamente, pues te metes en el bolsillo también a tu público objetivo, o te puedes meter en el bolsillo a tu público objetivo, porque podemos generar emociones y podemos generar necesidades. Eso es posible a través... José Antonio, ahí discrepo. Yo creo que ahí lo que podemos generar son sentimentalismos o emociones del momento, es decir, arrebatos emocionales. La emoción, el sentimiento es algo muy, muy difícil de construir y por lo tanto es muy difícil de remover. Precisamente los que trabajamos en publicidad sabemos que a veces tenemos que luchar contra creencias que son muy difíciles de remover. Por ejemplo, una de las cuestiones típicas que siempre hablamos en España y cuando hablamos de crear marca España, pues cómo remueves la percepción que tienen muchos de los extranjeros respecto a lo que somos los españoles, porque hay un sentimiento de lo que son los españoles, es decir, eso está muy arraigado. Aunque pueda parecer un cliché, lleva mucho tiempo incorporándose al acervo colectivo de quien no es español. Entonces, remover esa percepción es difícil. Pues ocurre lo mismo con el sentimiento de la persona, del sujeto. El sujeto tiene unos ideales y una posición frente al mundo, y eso es muy difícil de moverlo. El que sea de izquierda, si tiene esa posición, la tiene porque la tiene muy arraigada desde siempre, pero eso que llaman el voto flotante, no es que cambie sus sentimientos, no es que los manipulen a través de las emociones, es que simplemente a eso lo que desequilibra unas elecciones es simplemente, pues, o bien el demérito del competidor, por ejemplo, que lo perciba el público como corrupto, poco de fiar, y que dice una cosa y hace justamente la contraria, por lo tanto, el votante que no es tonto decide que no va a darle el voto a ese tipo, aunque se hunda el mundo, pero eso está arraigado. Pero en modo alguno cambia, un tipo que es conservador cambia a ser de izquierdas o progresista con el transcurso de los años, con el paso del tiempo. Hay muchos casos, hay casos sonados, pero no de unas elecciones para otras, ni de dos legislaturas para otra. Sí, Aurora. Sí, bueno, yo vamos a ver, estoy de acuerdo con Gabriela y contigo, a partes iguales. A ver, yo creo que esto que llamamos el relato, todo esto, el relato de la izquierda, es posible ya no por los partidos en sí, sino por lo que hemos señalado que los medios de comunicación llevan 30 o 40 años haciendo, digamos, que cale un tipo de relato que encaja, en principio, mejor por lo que puedan ser las posiciones, me da igual, podemitas, socialistas, etcétera, ¿vale? Pero luego también yo creo que es que esto, insisto, es que está muy relacionado eso con esa labor cultural que se ha hecho durante años. Y me venía a la mente esto, ¿os acordáis de aquella novela, eso del disfrutado voto del señor Cayo? Aquellos que iban a ver al señor Cayo para convencerle de que le votaran. Bueno, claro, perdonadme, es que el problema que tenemos en España es que quedan pocos señores Cayos. Sin que yo quiera, por otro lado, que España sea una España rural de un señor que vive ahí en un pueblo, sino porque quiero decir que es que en el fondo la gente nos tragamos cosas insólitas porque son en las que, entre comillas, se ha educado y se ha nutrido a generaciones de españoles. Eso es una parte que quería apuntar, ¿no? O sea, hay muy poco que hacer y creo que estamos todos muy de acuerdo mientras la maquinaria mediática sea la que es, ¿vale? Y ya no es cuestión de los partidos. Y ahí apunto que los partidos, no solamente el PSOE, sino el PP, es culpable de esta situación, ¿vale? Culpable de esta situación. Otra cosa que yo quiero decir y que me parece que es interesante. Me decía un amigo de Valladolid muy divertido, me decía, mira, Aurora, los partidos, y esto me lo decía a mí porque, bueno, yo estoy en contacto con un nuevo partido, que es Vox, y lo aclaro aquí para que se vea claramente quién es quién. Me decía, mira, los partidos se acaban o acaban como los demás cuando la gente se va a tomar cosas juntas, ¿vale? Cuando la gente va a comer junta, cuando la gente se va a cenar junta, cuando la gente
más allá de coincidir en épocas, este era un partidario de esos partidos como maquinarias electorales en las que una vez que se ha pasado las elecciones, ¿vale? Pues ya está, cada uno se va a su casa y sigue con su vida. Entonces, me hacía mucha gracia, pero es verdad que es que los partidos resisten no únicamente a aquellos que tienen más temple, en el sentido bueno del término, sino también resisten a aquellos que no tienen otro sitio muchas veces donde ir y aquellos que, perdonar, tienen menos que perder. Y entonces esto ha configurado, e insisto que es que esto explica mucho lo que es el PSOE, lo que es el PP y lo de si no ponemos remedio, lo que acabarán siendo todos los partidos. Y es que no se queda nadie que no tenga mucha ambición, mucho aguante en el buen sentido, y muy poquito que perder fuera del partido. Muy poquito que perder, porque no hay cristiano que lo aguante. Y yo creo que esto es una reflexión que los partidos tendrían que hacer, junto con la última, que ya acabo, y es que los españoles no pedimos a los partidos que nos digan la verdad, pedimos que nos pasen la mano por el lomo. Y esto lo hacen unos, otros y los nuevos partidos, que no quieren decirte la verdad. La verdad de que a lo mejor no es solamente un inmigrante, ¿vale?, el culpable de que tú no tengas trabajo. Es más fácil decir otro mensaje más corto, ¿vale? En el sentido de que eso, que tu problema no es que tú seas, de que te hayan dicho no tengas un trabajo porque eres homosexual, en fin, me da igual. Ponga usted el relato que usted quiera. Entonces, desde el momento en que no queremos que nos digan la verdad, sino queremos, perdonad, como la película de Johnny Guitar, miénteme, dime que me quieres, ¿vale? En el momento en que estamos en esto, pues es que no hay nada que hacer, ¿vale? Entonces creo que tiene mucho que ver esto con la edad adulta a la que deberíamos de llegar generaciones de españoles que estamos muy infantilizados. Solo un matiz, Aurora. Yo creo que hay una cuestión, es decir, más que pasarnos la mano por el lomo, hay un discurso de Margaret Thatcher de la década de los 60, creo que no sé si a principios o a mediados de los 60, igual me equivoco, pero vamos, es de los años 60, que ha llovido un poquito desde entonces, que dice que ella ya ve un problema en la política, en las democracias. Dice, si los partidos políticos se convierten en proporcionadores de cosas, es decir, si sus programas se convierten en listas de regalos, posiblemente la democracia se convertirá en un sistema que no valga la pena preservar. Es decir, a mí esa me llamó la atención primero por la fecha en la que esta señora se cae en la cuenta de que la democracia es una cosa que es relativamente moderna, la democracia moderna es un invento relativamente reciente, y por lo tanto todavía no se tiene mucho conocimiento de cuando me refiero a la democracia moderna, cuando el sufragio realmente es universal. En los años 60 era una cosa bastante reciente, es decir, habían pasado unas décadas desde que todo el mundo podía votar, incluidas las mujeres que tuvieron que luchar por tener derecho al voto, y era relativamente reciente que la democracia de verdad englobara a todos los ciudadanos, ¿no?, el derecho de sufragio universal. Entonces dice que ella se da cuenta de que la democracia es un invento relativamente reciente y que necesita unas condiciones que son imprescindibles, y entre ellas está que los partidos no caigan en el error de convertir sus programas en listas de regalos, y que en lugar de incorporar, porque como se convierten en las herramientas de representación de los ciudadanos, no va un tío por libre realmente, por mucho que digamos que hay el voto británico, ¿no?, por distrito y tal. En realidad hay partidos, y los partidos son los que engloban las sensibilidades de representación de la sociedad, por lo tanto tienen que ser más flexibles, abrirse un poco para poder aglutinar, manteniendo unos principios generales, todo aquello que encaje, ¿no? Pero en el momento en que los partidos dejan de hacer eso y se convierten simplemente en máquinas que compiten por el poder, es decir, que ven el poder, como he dicho al principio, en feliz expresión de Quirós, que no está hoy con nosotros, el poder como botín, en el momento que convierten sus programas en listas de regalos, todo esto se va al traste. Yo no creo que simplemente haya un relato, ni haya una manipulación, digamos, de ver el mundo distinto a como es en realidad, de que veamos cosas como
No, hombre, siempre habrá grupos de personas que tendrán creencias de lo más peregrinas, ¿no? Es decir, pues pensar que si estás cogiendo el dinero de todo el mundo constantemente, sin ningún tipo de límite, pues el Estado y esas personas encima, como la crisis que viene ahora por el coronavirus, dejan de tener ingresos, pues a ver quién sostiene el chiringuito. Y pensar que el chiringuito nos lo van a sostener desde Europa cuando los propios países que llamamos ricos se han llevado un golpe tremendo en sus economías con la crisis del coronavirus y van a incurrir en déficits muy severos. Pensar todo ese tipo de cosas y creérselas solo es apto para personas que estén por la labor de creérselas. No porque la sociedad se las crea en sí, la sociedad, cada persona por separado se pone a repasar esto y es consciente de que eso no tiene salida. No tiene salida. Pero le dice el señor Pablo Iglesias en este caso, le dice, tú no te preocupes de nada que nosotros te vamos a dar una paguita. Es decir, a las empresas no le vamos a dar ayudas porque en mi programa, en mi mentalidad, por ejemplo, las empresas son todas pues el demonio. Entonces a las empresas no hay que darles nada. En todo caso hay que nacionalizarlas, expropiarlas o directamente, y perdón por el término, putearlas. Y entonces, pasando de las empresas, lo que hacemos es que las dejamos que se vayan al carajo, pero a ti te vamos a subvencionar, a ti te vamos a dar una paguita. ¿Por qué? Porque así te tenemos controlado. Es decir, tú eres consciente de que tomas una decisión que no tiene salida. Es decir, estás en el corto plazo, pero tú sabes que eso no tiene solución de continuidad, lo sabes. Y el que no lo sabe es porque realmente está aducido por otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, ese sí que no tiene remedio, ese sí que pues, puede creer en los ovnis, puede creer en los extraterrestres, ¿no? Pero yo creo que hay mucho de que los partidos han convertido sus programas en listas de regalos y llevamos mucho tiempo instalados a ver quién nos promete y quién nos da más. Y sobre todo quién más favorece a mi facción, a mi pequeño grupo, con cosas que sabemos que como son para el conjunto de la población nos supone un coste muy elevado, por ejemplo, que haya subvencionado un determinado grupo de personas. Nosotros no nos damos cuenta porque pensamos que esa pérdida se reparte entre todos y es inapreciable, pero sin embargo el grupo pequeño que va a percibir esa canonjía, ese privilegio, sí está muy mentalizado y muy decidido a conseguirla, y la consigue. La consigue por el partido y dice, prefiero tenerlos de mi lado, que me van a ayudar haciendo campaña, y en general la población, pues como la población no está en la política, no está en el día a día, en lo que hacemos y dejamos de hacer, ni se va a enterar, y además si se entera va a descontar que es muy poco el dinero, ¿no? Que le va a suponer, el esfuerzo que le va a suponer, claro, pero eso sumado a 1001 causas, pues lógicamente es insostenible. José Carlos, si quieres... Bueno, yo sí quería apuntar, hay una idea muy importante que has traído a colación, que es la que expresaba Margaret Thatcher en esa intervención de los años 60. Quizá Margaret Thatcher había leído Democracia en América de Tocqueville y que él un poco se adelanta al gran cambio político que se ha producido, que es no la democracia, sino la democracia de masas. Antes, claro, es que realmente nos cuesta hacernos a la idea, ¿no? Pero antes había una visión que entroncaba más con la tradición republicana de que solo unos cuantos ciudadanos podían participar en el proceso político, ¿no? Con argumentos, Harrington, por ejemplo, defendía esto diciendo que, bueno, solo las personas que tuviesen una situación desahogada podían actuar verdaderamente en favor del público porque actuaban libremente, no estaban condicionados, ¿no? No dependía su situación personal de nadie, ¿no? Esta es una idea muy, muy vieja, que no ha acabado de morir, como todas las ideas que nunca mueren, pero nos encontramos con otra realidad, una realidad pues inescapable y que está ahí, que es la sociedad de masas, ¿no? En la que todo el mundo participa. Entonces, claro, eso tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista político. Pues efectivamente mucha gente ve la política como bueno, pues como estos juegos en los que varios niños intentan romper un juguete para que caigan
todas las chucherías y llevarse lo más posible, bueno, pues lo mismo, ¿no? Eso crea, en fin, graves problemas desde el punto de vista del análisis político. Tú has mencionado antes a Dons, has mencionado ahora cómo funciona ese mecanismo, ¿no?, de grupos pequeños con intereses muy específicos que logran sobreponerse a los intereses generales. Y es verdad que este es el funcionamiento de la política ahora mismo, pero yo creo que precisamente porque hemos llegado a una situación de gran, yo creo que hastío, ¿no?, con ese tipo de procedimientos y de políticas, sí hay algo de margen para un discurso que sea en ese sentido generalista, ¿no?, y que apele al ciudadano común frente a las embestidas de grupos organizados. Más que nada, José Carlos, porque si no se produce ese discurso, es que el sistema se agota en sí mismo, es decir, no hay salida. No podemos incurrir en un déficit que en el mejor de los casos el Banco de España, que empezó siendo muy prudente, por decirlo de alguna manera, en sus proyecciones ya va ampliando y va haciendo cada vez más graves, considera que vamos a incurrir un déficit, nos vamos a ir a más de, o sea, como mínimo un 120% de la deuda, ¿no? Es decir, va a ser del PIB, perdón. Hay salida, hay una salida muy clara, que es la inflación, el desabastecimiento y la guerra. Pero, claro, en fin, tenemos que evitar eso, ¿no?, en la medida de lo posible. Claro, no, es que si nos vamos a eso, entonces ya, eso, José Carlos, me permites que eso más que una salida, eso es lanzarse, bueno, la salida es decir, tienes una salida, láncese usted por este bonito abismo que le acabamos de poner aquí a 1 metro de donde se encuentra y de un pasito usted al frente y ya verá qué salida tan maravillosa tiene, ¿no? Yo creo que algo tiene que cambiar, sinceramente, tiene que cambiar y tiene que cambiar y los ciudadanos somos los que los ciudadanos somos los que tenemos que exigir a los partidos que actúen con responsabilidad. Ahí sí que nos están manipulando en alguna medida cuando sacan de nosotros lo peor, es decir, nuestra ira, nuestro disgusto, nuestra indignación. Veo que Aurora me pide la palabra y se la voy a dar inmediatamente. Y también José Antonio, madre mía, tenemos overbooking de intervenciones. Ahora os lo voy a dar y simplemente decir que nosotros no podemos caer simplemente en la algarada. Es decir, vamos a ver, si usted no es de izquierdas, sepa usted que es usted gente de orden, en el sentido más bueno y positivo de la palabra, porque usted defiende la libertad y los derechos. Y los derechos solo se pueden defender dentro de un sistema de orden, y de orden democrático. Es decir, democracia y ley. Si solo hay democracia, que es el voto representativo y la democracia de masas que decía hace un momento José Carlos, pero no hay ley, y si no hay ley, pues entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque la democracia, si solo se convierte en la dictadura de una supuesta mayoría, que fíjese, puede ser simplemente una serie de grupos que persiguen intereses muy determinados que salían con un partido minoritario y consiguen el voto suficiente de diferencia como para decidir que un país pues da un giro de 180 grados o se dirige directamente al abismo, ¿no? Aurora. Sí, nada, lo has dicho tú ya. Yo veo con preocupación, también es verdad que la percepción en redes sociales es distinta, se distorsiona todo mucho, luego las convivencias en algunos vecindarios son mucho mejores de lo que parecen y en otros son mucho peores. Pero veo con gran preocupación el tema del encanallamiento, que llamo, ¿vale? Del encanallamiento, esto de, pues eso, apelar a los peores sentimientos, que es una cosa que ha hecho que naciera Podemos, por ejemplo, pongo por caso, es así. Pero luego veo con gran preocupación, como conservadora que soy, veo con gran preocupación que personas que pienso que tienen una proyección bien política, bien periodística, no llaman la atención o no señalan que no se puede, bueno, pues por ejemplo, esta historia está reciente, a presentarse en el domicilio particular. Me da igual de quién sea. Entonces yo esto lo digo porque creo que es importante
Creo que esto no conduce a nada y creo además que es una mecha muy difícil luego de apagar. Y desde luego, como conservadora, me parece totalmente contraproducente y peligrosísimo. Sí, sí. Sí, yo quería enlazar esto último que estamos diciendo con lo que hemos hablado anteriormente del lenguaje y del relato y tal. El ambiente de crispación que cada vez existe y es mayor, lo decía ahora Aurora, ya no solamente en las redes sociales que han polarizado todavía más esto, sino prácticamente en cualquier entorno. Yo creo que en gran medida se debe al uso y al abuso del lenguaje binario que se está empleando. Siempre un lenguaje dicotómico, o la economía o la salud, o lo privado o lo público, o el yo, el individuo o nosotros, o el gobierno o el caos. Esto cala y forma parte de ese contacto que tienen los ciudadanos con los políticos. Pero vuelvo a lo que decía antes, cuando solamente existe un relato y no existe el otro, evidentemente no podemos llegar a una conciliación porque no hay una dialéctica, no hay un contraste, no hay una comparación, no hay más que lo oficial, el lenguaje oficial y oficioso que conduce a esta crispación. Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y estamos ahí, limitados. José Carlos, tú que eres una persona que conoces bien, digamos, conoces bien todo, no te quiero decir que no conozca la izquierda, ¿no? Pero que conoces más bien un poco el entorno liberal conservador, o si se quiere liberal a secas, pero desde luego no libertario, sino más bien liberal conservador, que debería formar parte muy decisiva de cualquier partido de derechas con ambición de aglutinar sensibilidades y competir con esta izquierda que tenemos, que nos dirige pues al abismo, ¿no? A esa salida in extremis que comentabas tú, que es la salida de la hiperinflación, del cataclismo económico y, no quiero decirlo, pero vamos, del desorden absoluto, del caos, ¿no? Que puede derivar incluso, pues bueno, no lo voy a decir, pero todos imaginamos en lo que puede derivar. ¿Tú crees que existe músculo, que es posible que esto suceda, que en un momento dado despierten del sueño de sus propios intereses y se den cuenta que el país se nos va? Bueno, a ver, aquí hay dos cuestiones, plantea dos cuestiones, Javier. Una de ellas es, digamos, la estrategia electoral o la estrategia política por parte de partidos como Ciudadanos, Vox y Partido Popular. Esto sí que lo dejo un poco al margen, ahora voy a ello. Y otra es una cuestión ideológica, que es que ideológicamente que puedes plantear, bueno, pues no hay que inventar nada, si en el fondo sabemos lo que se puede defender, ¿no? Esa vieja idea liberal de que todos somos iguales en dignidad, de que tiene que haber una igualdad ante la ley, de que la ley debe tener ese carácter general, de que la libertad del individuo, en fin, sí sabemos, conocemos todos esas posiciones que yo creo que son infinitamente justas, sobre todo cuando lo que se nos plantea del otro lado es una colección de privilegios y una colección de exclusividades, ¿no? En fin, yo creo que no hay que inventar nada y que además es suficientemente atractivo. Pero yo creo que se ha producido una especie como de cansancio, ¿no? Como de desgaste de estas posiciones morales, cosa que a mí me sorprende porque yo me aferro a ellas, pero quizás se haya producido, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista puramente estratégico de lo que debieran hacer en España estos dos partidos, pues me resulta muy difícil. Por un lado, Ciudadanos le pasa que no sabe qué es lo que quiere ser, no sabe si quiere sustituir al PP, parece que ya no sabe si quiere ser un partido de centro izquierda, parece que sí, pero no sabe si eso incluye
una visión amplia de la sociedad que pase a poder defender la Constitución y, por tanto, aceptar a otros partidos muy distintos que también defienden la Constitución, como es el caso de Vox. Eso no está tan claro. Vox, por otro lado, no quiere renunciar a ser lo que es porque acaba de nacer y porque precisamente lo que no quiere es que volvamos otra vez al Partido Popular, que es la nada y la tradición, en fin, asumo un poco lo que dicen ellos, ¿no? Y el Partido Popular tampoco quiere renunciar a ser lo que es el partido mayoritario en el centro-derecha, con lo cual, ¿qué es lo que es posible? Bueno, pues no lo sé, ¿no? Sinceramente no lo veo una salida muy clara a esta situación. Quizá cuando se acerquen las próximas elecciones, que yo creo que están pensando en eso, cuando se acerquen las próximas elecciones, a ver en qué circunstancias se dan, a ver con qué nivel de paro, a ver con qué situación desde el punto de vista sanitario. Bueno, pues ahí ya veremos, ¿no? Si hacemos coaliciones electorales, etcétera. Pero ahora mismo está cada uno agazapado en su propia posición. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final. Ya lo que voy a pediros es que hagáis una muy breve síntesis bueno, de la visión que tenéis respecto al futuro y las posibilidades que puede tener el futuro. No tienen por qué, no solo digo malas, sino si tenéis alguna visión un poco más positiva, pues oye, bienvenida sea, pero lógicamente que tenga toma tierra, porque solo de buenos deseos no vive el hombre. Aurora, si quieres añadir una pequeña, bueno, pues un pequeño colofón a tus intervenciones. Resumen, yo creo que hay una gran parte de la población, con todo, sensata, a pesar de estos 30, 40 años de zapa cultural bestial. Creo que depende de nosotros también, pues, exigir a los partidos, digamos, no totalitarios, que tienen que reaccionar, que no pueden reaccionar solamente por un interés suyo partidista. Entiendo que esto es complicado, pero confío en que, bueno, pues que en España hay mucho talento, muchas personas muy generosas, que no siempre están en los partidos, sino que están fuera de los partidos. Y confío más, a pesar de todo, en el pueblo, en el común del ciudadano que hablamos el otro día, y muy poquito en las élites que han demostrado ser, pues, bastante desastres, tanto las élites políticas como las élites, desde luego, y no voy a hablar de esto ahora, empresariales. Vale, muchas gracias, Aurora. Bueno, José Antonio, si quieres, haznos un breve colofón a tus planteamientos. Bueno, ¿cómo ves el futuro? Se suele decir que ante grandes problemas, grandes soluciones. Yo creo que como personas tenemos que hacer un acopio de resiliencia importante y ser conscientes de que debemos ejercer nuestra libertad, y que eso significa ejercer nuestra responsabilidad, y eso nos conduce al control de los políticos, al control de los partidos, y eso debería tener consecuencias. Así como la confianza en los políticos prácticamente ha desaparecido, yo creo que tenemos que recuperar todavía más la confianza en nosotros mismos y en la sociedad civil, porque es la única salida que tiene esto. Muchas gracias, José Antonio. Pues bueno, me queda por último a nuestro amigo José Carlos. Y voy a ser muy breve. Yo creo que, volviendo otra vez a la arena política, hablamos de las próximas elecciones, pero antes va a haber un hecho de gran calado, que va a ser la intervención de España por parte de la Unión Europea. Yo creo que también los partidos políticos están todos pies quietos esperando a ver el efecto de eso, ¿no? Pedro Sánchez, porque piensa que si se va a desembarazar del incómodo querido socio Podemos, el Partido Popular, porque también tiene que ver qué hace, en qué parte le apoya, en qué parte no,
que no le toque a él, ¿no? Que pueda echarle la cara de la situación a Pedro Sánchez, pero por otro lado mostrar que es un partido de gobierno y demás. Yo creo que eso va a ser fundamental y eso va a cambiar en gran parte todo el discurso político y va a condicionar, por tanto, las próximas elecciones. Muy bien, pues muchas gracias, José Carlos. Y bueno, pues muchísimas gracias a los tres, perdón, me doy las gracias también a mí mismo, por si acaso. Y muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo lo único que me gustaría añadir para terminar es que si no somos los ciudadanos los que presionamos, y a entender bien el término presionar no consiste en hacer algaradas, sino en presionar a los que, entre comillas, consideramos los nuestros, de exigirles que actúen de forma responsable, que primen el interés no general, sino el interés el sentido común en una situación tan límite, tan crítica como la que estamos afrontando y como la que vamos a afrontar en los próximos meses. Si no somos nosotros, si nos dejamos arrastrar por las consignas partidarias, si en lugar de ser gente de orden y gente que toma el camino correcto, que es el más difícil, el más arduo, pero el correcto, si buscamos atajos, lo único que estaremos es seguramente convirtiéndonos en el reverso tenebroso de aquello que queremos combatir. Y lo que se trata es de salir adelante entre todos. Pues sin más, muchísimas gracias por estar ahí, querido público, muchísimas gracias, queridos mecenas, y lo que les digo siempre, mucho ánimo y que la semana sea lo más llevadera posible.